Buenos días, el día de hoy estamos compartiendo un nuevo devocional juntos y el título del devocional del día de hoy es El poder de la alabanza. Y qué bueno es Dios, es verdad que cada día que pasa podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Así que siempre hay un motivo nuevo para agradecerle a Él. Hay un nuevo motivo cada vez para poder extender nuestras manos, para poder doblar nuestras rodillas y exaltarlo a Él por quién es Él. Porque aún fuera de las circunstancias de las que estamos pasando, pues Él es fiel y Él es soberano, Él se encuentra sentado en el trono, Él tiene toda autoridad en los cielos como en la tierra, y entonces Él tiene el control de cada una de las cosas que puedan pasarnos. Y como hijos tenemos, y esa es nuestra esperanza, de que en Él estamos seguros, de que Él es nuestra confianza, de que bajo la sombra de sus alas estamos seguros y confiados. Entonces queremos compartir un poquito acerca de este devocional. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Amén. Padre, gracias. Gracias por quién eres tú, Señor. Gracias porque tu nombre es levantado en nuestras vidas, Señor. Tú eres santo y digno de suprema alabanza y queremos declararte eh, nuestra adoración, nuestra alabanza cada día que pasa, Señor. Gracias por una nueva oportunidad para compartir junto con mis hermanos, Señor. Gracias por una oportunidad que me das, Padre Santo, para poder compartir estos versos, Señor, que a través de este devocional. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, Padre Santo, para poder entender, para poder profundizar aún más, Señor, en aquello que tú quieres que profundicemos. Guíanos, Señor, para poder aprender un poco más de ti, de quién eres tú, de cómo debemos exaltarte y adorarte, Señor, como tú te lo mereces, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Te damos gloria y honra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él nos dejó equipados de muchas armas. Jesús no solo vino a cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Él vivió entre nosotros. Él pasó por sufrimientos a causa de nuestra maldad. Y luego murió por ti y por mí y por cada uno de los que estamos aquí, haciéndose pecado. Él nunca cometió pecado, pero se hizo pecador a causa de nosotros, delante de Dios, delante del Padre. Y luego resucitó de entre los muertos. Y ahora nosotros también podemos resucitar junto con Él y pasar de muerte a vida por la obra de nuestro Señor Jesús. Pero además de esto, de esta obra preciosa, de esta obra que redime y nos justifica y nos pone y nos cambia de naturaleza y de posición delante del Padre, pues Él también declaró antes de ascender a los cielos, en Juan 14:16, esto de aquí: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí encontramos una promesa de parte de Jesús para nosotros, sus discípulos. Él enviará al Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, en nosotros y por nosotros para siempre. Pues este es un arma increíble de parte de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Pues el Espíritu Santo cambia patrones de conducta y hábitos en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace ser más como Cristo. Y entonces, además del Espíritu Santo, pues sabemos también de que Jesús nos dejó una serie de armas para utilizar en nuestra vida. Nos dejó la oración, nos dejó la palabra de Dios, su presencia. Pero además nos dejó un arma que es tan poderosa e increíble y que creo que muchas veces hemos limitado su capacidad por haberla usado de repente una o dos veces como máximo dentro de la semana. Y creo que aún no entendemos y comprendemos la importancia de esta arma en nuestras vidas. Y cuando la usamos, definitivamente el enemigo tiembla y retrocede. Esta arma
es la alabanza. Esta arma es la alabanza. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Será que es parte de la tradición como cristianos? Quizás sea porque es parte del programa que seguimos dentro de la iglesia para llenar parte del servicio. ¿Por qué adoramos? ¿Será porque es parte de la liturgia aceptada por la iglesia cristiana a lo largo de todos estos años desde la iglesia primitiva? ¿O de repente porque a través de la alabanza podemos esperar a los hermanos que lleguen tarde a la reunión? A esos que siempre llegan tarde. Hola. Lo cierto es que una de las razones y las más importantes por las que levantamos alabanza es por una cuestión de enfoque y perspectiva. Enfoque o perspectiva. Ya que la alabanza y la adoración pues me ayudan a tener la perspectiva correcta a lo largo de toda mi vida. Y nosotros necesitamos justamente tener siempre y caminar dentro de la perspectiva correcta. Porque te explico una cosa, todos nosotros, los que estamos escuchando el devocional y los que no están escuchando, pues todos tenemos situaciones difíciles por las que estamos pasando o por las que pasaremos. Y en donde nuestra fe será probada y necesitamos justamente estar anclados en Cristo, en el poder de su fuerza. Y necesitamos saber de que nuestra perspectiva y nuestro enfoque será tentado a cambiar a medida de que nosotros nos hagamos vulnerables por situaciones que pasen en nuestra vida. Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces Jesús, hablándole a sus discípulos, y les habla acerca de líneas más arriba, acerca del Consolador que iba a venir a cada uno de ellos, iba a estar con ellos para siempre. Y les habla acerca del sufrimiento que iba a padecer por causa de su nombre y por encomienda del Padre. Y sin embargo, pues Él le dice a los discípulos, he hablado estas cosas para que tengáis paz. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué radica nuestra paz? Porque tendremos aflicciones, tanto tú como yo. Tendremos necesidades, tendremos problemas con qué batallar, tendremos diferentes circunstancias, de repente enfermedades o de repente situaciones complicadas que podamos pasar. Tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones, pero confíen, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos redirigir nuestro enfoque y saber de que Él es más grande que nuestras circunstancias, de que Él es soberano. ¿Saben qué, hermanos? El hombre es un ser que se enfoca en sus problemas. No porque quiera justamente fracasar en cada una de las cosas que hace, pero es un hombre, el hombre es un ser que se enfoca en sus problemas porque él siempre está buscando una solución. Siempre anda buscando una solución. Pero a medida que nos vamos enfocando más y más en los problemas, pues uh, lamentablemente va a pasar de que tu problema va a aumentar y va a ser más grande aún de lo que era. Y mientras más enfoque le des, mientras más te enfoques en el problema, este se va a hacer mucho más grande. Y a veces aún se hará mucho más grande que Dios mismo. Y por eso es que necesitamos que la alabanza y la adoración nos ayude y nos lleve a enfocar nuestras vidas, a cambiar nuestras perspectivas y así creer en que Dios es más grande que cualquier circunstancia, con cualquiera de nuestros problemas y necesidades que podemos tener. Pero cuando te detienes tanto pensando en tus problemas, no solo se harán más grandes, sino que ello te llevará a más problemas. Te llevará a caerte muchas veces, te llevará a dudar acerca de ti mismo, te llevará a perder tu fe o incluso perder tu esperanza.
cuando en medio del problema tienes esa capacidad de alabar a Dios y de levantar tus manos a pesar de que ya, ya viste todas las soluciones posibles y no hay ninguna que te pueda solucionar. A pesar de que ya hayas botado todas tus lágrimas y ya no tienes más lágrimas que botar. Y cuando sientas que ya no puedes más y estás totalmente caído y afligido, pues tienes esa capacidad aún de levantar tus manos, levantar tu corazón al Señor y decirle: Señor, cuán grande eres tú, cuán asombroso eres tú, papá, cuán alto y sublime, cuán majestuoso y soberano eres tú. Eres bueno, eres bueno. Y entonces cuando tú comienzas a levantar tu alabanza, pues la atmósfera cambia. La atmósfera cambia y te encuentras diciendo: no importa cómo me siento. ¿Sabes qué, Señor? No importa mi situación. ¿Sabes qué? No importa lo que perciben mis sentidos. Aunque vaya perdiendo, aunque esté decaído, aunque esté afligido, pues yo mantendré mis ojos puestos en ti. Mi Señor de señores, mi Rey de reyes, tú traes la victoria en el tiempo correcto, en el momento oportuno, y yo confiaré en ti. Y cuando te levantas en alabanza y en adoración, pues cambia tu perspectiva, cambia tu enfoque, y tu enfoque vuelve a ser el correcto. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, y este domingo estuvo la pastora compartiendo acerca de la palabra de Dios, lo importante es que profundicemos en ella, que estudiemos cada uno de los textos, que podamos profundizar, que podamos memorizar la palabra para que en los días malos pues estemos listos para soportarlos, para que podamos ser fuertes en la adversidad. El salmista mismo lo decía a través de los salmos, pues la alabanza realmente, y tal como dice el salmista, tiene que ser de continuo en nuestra boca. Necesita ser de continuo en nuestra boca, todos los días, cada momento, cada situación que tengamos. Salmos 46:10 nos dice una gran verdad. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y este salmo es un susurro que el Padre te está dando en el oído, que te está hablando en el oído. Y Él te dice: estad quietos, sabed que yo soy Dios, sabed que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¡Wow! Hermanos, una pregunta: ¿ustedes creen que Dios necesita que le recordemos que Él es grande? ¿Que Él es majestuoso? ¿Que Él es soberano? ¿Que Él es santo? Claro que no, claro que no. Él sigue siendo tan grande, sea que lo pienses o no. Él seguirá siendo santo, santo, santo. Lo pienses, lo creas o no lo creas, porque las cualidades de Dios son inmutables. Sabemos que Él no cambia, su amor es incondicional para cada uno de nosotros, sus hijos. Su fidelidad es inagotable, nunca cambia. Es soberano y sigue sentado en su trono, gobernando en poder y gloria. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y podemos celebrar, iglesia, que nuestro Dios es Dios sin igual, que no hay otro como Él, y que Él está y que es autoridad. Él tiene toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra, para gobernar. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Hay alguno aquí que se pare delante de sus circunstancias entonces y declare: Señor, yo no te alabo y te adoro por lo que tú haces, sino que yo te alabo y te adoro por quien tú eres? Y tú eres Jehová de los ejércitos, y tú eres el Rey de reyes en mi vida, el Señor de mi corazón, y por eso yo pondré mi confianza en ti, no en las circunstancias ni en las personas. Mi confianza está puesta en ti, mi mirada en ti pondré. Bajo la sombra de tus alas estaré seguro.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, el Dios en quien confiaré, y Él te librará de cualquier cosa, de cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando, porque Él es fiel y es justo, es un Dios de misericordia. Y ante su grandeza, hermanos, tus problemas se hacen más pequeños. Cuando tú te enfocabas en los problemas y en cómo solucionar los problemas, pues los problemas iban agrandando, haciendo cada vez más grandes. Incluso te comienzan a apartar la mirada del Dios grande en el que confiabas. Pero cuando entiendes entonces y ante la grandeza de Dios, tus problemas se hacen pequeños. Tus problemas se hacen pequeños. Entonces tú necesitas adorarle. Necesitamos adorarle. Pero no para recordarle a Él quién es Él. Él ya lo sabe. Pero para recordarnos a nosotros, necesitas recordarte a ti lo grande que es Él. Necesitas recordarte a ti que Él tiene el control de todas las cosas. Necesitas recordarte a ti que Él tiene el gobierno para cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Que Él tiene el poder, es todopoderoso. De que Él es más que suficiente para tu vida. Y necesitamos recordarnos constantemente del amor y de la misericordia que tiene por nosotros. ¿Te has preguntado qué sería de nosotros si no lo hubiéramos conocido a Él? ¿Te has preguntado qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Te quiero contar una historia que pasó y la encontramos en la palabra de Dios y que nos da una idea clara acerca de lo que estamos hablando y compartiendo, acerca de justamente alabanza. Y en Hechos 16:23 encontramos esta historia, Hechos 16:23. Encontramos a Pablo y Silas haciendo la obra del ministerio. Um, y justamente para ponerlo en contexto, pues ellos habían viajado a Filipos y estaban haciendo la obra del ministerio. Y mientras que pasaban por la calle, pues había una niña que constantemente les señalaba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Esta niña tenía un espíritu de adivinación y constantemente cada vez que ellos pasaban, pues los señalaban: estos son siervos de Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta que Pablo en una de esas se cansa y reprende justamente este espíritu de adivinación. El espíritu se va de la niña, la deja libre y entonces no puede hacer justamente, ya no puede adivinar. Y sus amos, pues, que justamente le generaba tantas ganancias con este espíritu de adivinación, ahora ellos se ven perjudicados y mandan a que los metan a la cárcel prisioneros, tanto a Pablo como a Silas. Entonces ese es el contexto que encontramos antes del verso 23. Y entonces después de darle muchos azotes, dice el verso 23, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardaran con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior, es decir, en el calabozo más, más profundo de la prisión, y les aseguró los pies en el cepo, y el cepo viene a ser pues los grilletes que tienen los prisioneros. Y entonces, como a medianoche, y medianoche podríamos decir que a medianoche quizás es la hora de mayor oscuridad. Tenemos en cuenta de que en ese tiempo pues posiblemente el calabozo era un lugar donde no había absolutamente luz a menos de que pase la luz del sol y por lo tanto era un momento, un lugar muy oscuro, quizás el de mayor oscuridad, porque estaban muy profundo, adentro, en lo más interior del calabozo. Entonces, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces aquí vemos en el verso 25 algo increíble, eh, porque, porque los vemos a ellos estando en el interior, en lo más profundo del calabozo, totalmente oscuro, con los grilletes, no podían ni siquiera moverse, y en medio de tal
calamidad, de tal tribulación, de tal momento que estaban pasando, pues ellos se encontraron orando y cantando himnos a Dios, cantando himnos a Dios, y no, y no orar y cantar, pero no despacito, no despacito porque la Biblia habla de que los prisioneros los escuchaban. Y es que cuando estamos en desesperación realmente, pues no nos debería dar pena alabar a Dios, al Dios en que ponemos nuestra confianza. Cuando estás en desesperación, tú clamas literalmente a ese Dios, clamas con todo tu corazón. Entonces vemos aquí a ellos que están haciendo lo propio, están alabando con cánticos y orando a Dios en medio de la adversidad. Y es que cuando uno se encuentra en la medianoche de la vida, en el momento más oscuro, en la situación más adversa, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debes hacer? Algunas alternativas que te puedo dar es quizás llamar a tu líder. La opción número 2 es quejarte. La opción número 3 podría ser de repente dejar de asistir a la iglesia porque consideras que de repente esto no está funcionando. La opción 4 sería de repente deprimirte, entrar en una profunda depresión. ¿Qué deberíamos hacer en el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando ya no vemos salida, cuando ya hemos perdido todas las fuerzas, cuando no sabemos qué más hacer? Orar y cantar es lo que nos muestran Pablo y Silas que deberíamos hacer. Orar y cantar himnos, cánticos espirituales a Dios. Y entonces aquí los vemos a ellos orando y cantando. Y en eso nos continuamos con el verso 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. 29, verso 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos aquí una historia increíble. Una historia increíble. Podemos ver de que se produce un gran terremoto y los cimientos de la cárcel son estremecidos, se mueven, son sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de los prisioneros. Y entonces vemos que este carcelero que había recibido órdenes de que guardara con seguridad a cada uno de los prisioneros, a Pablo y Silas, pues y él los había, como ya sabemos, metido a lo más profundo para tenerlos muy seguros. Pues ahora encontramos al carcelero que al ver todas las puertas de la cárcel abiertas saca su espada para matarse. Y entonces Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Tanto Pablo, Silas como cada uno de los prisioneros aguardaban ahí. Si seguimos con la historia, pues veremos de que hay una conversión en el carcelero, y no solo en él, sino en toda su familia. Y es más, el carcelero invita a Pablo y Silas a cenar a su casa, y luego, al parecer, vuelven a la prisión, porque de ahí hay una orden que viene de ya las autoridades para decirle al carcelero que deje ir ya a Pablo y Silas. Sin embargo, aquí vemos una historia fascinante y que vemos el poder de parte de Dios,
El poder de la alabanza y la adoración, la oración de los hijos de Dios. Cuando tú en medio de una circunstancia, de una tribulación y un problema, te puedes levantar y adorar al Señor, el enemigo sabe que no puede hacer más en contra tuya. Él se da cuenta de que no hay más que hacer. Y te levantas a adorarle y a decirle gracias, Señor. Gracias. Pero no gracias por lo que estás pasando, porque nuestro Padre no nos envía cosas malas. Pero gracias en medio de lo que estás pasando, porque lo que el enemigo trata de hacer mal, pues el Señor lo volteará para hacerlo bien para tu vida, porque Él todo obra para bien, y el poder de la alabanza de sus hijos es ese. Esa es nuestra confianza como hijos de Dios, el poder creer de que Dios todo torna para bien. Y aunque el enemigo quiera a tratar de influenciar de alguna forma tu caminar, pues a través de la alabanza, a través de la adoración, tú puedes mantenerte firme, confiando en el Señor, sabiendo de que Él tiene todas las cosas para bien de aquellos que lo aman, de aquellos a los cuales tienen un propósito en Él, de que tienen un destino en Él. Entonces, cuando recibas malas noticias, pues levántate y ponte a orar y a alabar. Necesitas empezar a cantar y a orar en todo tiempo, porque la alabanza y la adoración levantan tu fe. Te dan un enfoque correcto, una perspectiva correcta, de mirar a Dios por encima de las circunstancias, de poner tu mirada en Cristo, tus ojos puestos en las cosas del reino y no en las de la tierra. Necesitamos levantar nuestros músculos de la fe. Necesitamos levantar nuestra mirada y confiar plenamente en Dios, en aquel que hace las cosas realidad. Y fe sabemos de que es la certeza de lo que esperamos en Él. Y si sabemos de que Él obra para bien, de que todo obra para bien en Él, entonces sabemos de que nuestra confianza está bien puesta en nuestro Padre Celestial. Entonces, dale gracias a Dios, dale gracias. Levanta tu alabanza cada día. Levanta tu altar de alabanza y adoración cada mañana, al anochecer. Y constantemente levanta un cántico delante de Dios. Él es tu fortaleza. Él es la fuente de vida. Él es la luz de este mundo. Él es el ancla. Y en Él estamos seguros. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gloria a ti, papá. Entendemos, Señor, de que a veces nosotros nos sentimos débiles y el temor quiere invadir nuestras mentes, papá, pero ayúdanos a tener el enfoque correcto, Padre. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta, puestos nuestros ojos delante de ti, a caminar contigo a nuestro lado, Padre Santo, no mirando las circunstancias, sino mirándote al Dios que está por encima de las circunstancias. Cuando entendemos quién eres tú, Señor, y tu grandeza, y tu bondad, y tu inmensa misericordia que tienes para cada uno de nosotros, Señor, podemos comprender, Señor, de que tú estás sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier gobierno, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas. Y por eso nosotros queremos depender de ti, Señor, depender totalmente de ti, papá, Señor de señores. Ocupa el trono de nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a depender y de confiar en ti plenamente, papá. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo trabaja constantemente en nuestras vidas, nos va moldeando, Padre Santo, para poder llegar a ser más como tú, Señor. Gracias, papá. Agradecemos por tantas bondades y bendiciones que depositas en nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y honra en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga.